Bien, Maritere, muchas gracias. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá con el calor de Lima y tras el CADE. Vamos con el arranque del programa. Dos periodistas, dos estilos distintos, dos opiniones diferentes. Los enfrentamos para darte el debate que siempre quisiste ver, sin medias tintas. Bien, ha sido una semana candente y este programa viene, por tanto, candente con un montón de temas Muy que están movido queman. políticamente. Lourdes, ¿cómo estás? Tienes la Aldo, ¿qué palabra. tal? ¿Cómo están? Augusto, muy buenos días. Amigos, encendemos las redes sociales en Sin Medias Tintas y usted puede participar con nosotros a través del Twitter con el hashtag SMT Sin Medias Tintas, en el Facebook con Sin Medias Tintas Oficial y también en el Instagram. Bien, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, será interpelado este miércoles en el Congreso de la República, luego que se aprobara en el Pleno con 63 votos a favor, con 19 en contra y 17 abstenciones. Bueno, él tendrá que ir este miércoles a explicar algunos casos. Caso, por ejemplo, de estas presuntas irregularidades en compras de computadoras en el Ministerio de Educación y además la demora en los Juegos Panamericanos 2019. Si las respuestas del ministro de Educación, Jaime Saavedra, no satisfacen al Pleno del Congreso, ellos podrían plantear una censura. Entonces, ¿qué es lo que analiza el gobierno en estos momentos? Una cuestión de confianza. Si ellos presentan una cuestión de confianza y se le niega por en dos oportunidades, pues el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tiene la autonomía de poder disolver el Congreso. Entonces, nuestra pregunta para hoy, se la planteamos. El gobierno debe plantear la cuestión de confianza por el ministro Jaime Saavedra. Primero, tiene la palabra Augusto. 30 segundos. Bien, yo creo que sí corresponde que el gobierno plantee una cuestión de confianza porque no creo que las razones por las cuales quieren censurar al ministro Saavedra sean las que han esbozado en el pliego de interpelación. El motivo de fondo es tirarse abajo la reforma universitaria, reforma que se puede mejorar, pero que en lo medular debe continuar. Y eso es lo que quieren una parte importante de los congresistas por motivos subalternos, porque representan intereses privados. Disolver el Congreso vía una cuestión de confianza es una medida constitucional como también lo es una eventual censura. Por tanto, creo que hay que ir por la cuestión de confianza. Tiempo, Augusto, es el turno de Aldo, 30 segundos. Si bien yo apoyo la permanencia de Saavedra, creo que utilizar la cuestión de confianza a estas alturas es utilizar la bomba atómica demasiado rápido. Se podría ganar una batalla, pero se podría perder la guerra. Esto podría generar una crispación entre Congreso y Ejecutivo. Faltan 4 años y medio más. Le pueden hacer la vida a cuadritos al Ejecutivo. Como yo le digo, les podría ganar a corto plazo. Pero luego la gobernabilidad sería complicadísima porque les harían la vida imposible, no les aprobarían ninguna ley, tienen 1000 maneras de hacerlo sudar frío. Tiempo. Amigos, ustedes pueden votar en nuestra aplicación de Latina si están a favor de la opinión de Augusto Álvarez Rodríguez, sí a la cuestión de confianza, o de Aldo Mariátegui, no a la cuestión de confianza. ¿A quién apoyas? Ustedes pueden entonces ingresar al aplicativo de Latina y en Sin Medias Tintas van a encontrar estas dos opciones. La noticia de la semana, Huaycán, la histeria colectiva en Huaycán. Hay 32 detenidos en estos momentos y se les está denunciando por 5 delitos. Han causado 1001 disturbios, incluso una mujer, falleció en las inmediaciones de esta zona de Huaycán. ¿Qué es lo que se rumoreaba durante 15 días? Más o menos en las redes sociales se rumoreaba de que habían traficantes de órganos que pues apuntaban a los niños específicamente. Para ampliar esta información tenemos este informe. Violencia desmedida, vandalismo en su más puro estado. Todo se originó por un rumor que terminó por convertirse en un peligroso psicosocial difundido por redes sociales y referido a supuestos traficantes de órganos de niños. Hay niños que han desaparecido, incluso dice están dejándole 1.500, están dejando 3.000 soles que le han encontrado a una niña muerta en San Borja. En mi casa más allá habían 2 niños sacados órganos. ¿Cómo se entera usted? Por el Face. ¿Por el Face? Sí, en el celular ahí aparece. Los pobladores decidieron tomar la justicia por sus propias manos, a pesar de que no tenían certezas sobre la existencia de estos supuestos traficantes de órganos. Los afectados fueron 2 encuestadores que se encontraban en la zona realizando un estudio.
acá está el carnet, y hemos estado tocando puerta por puerta porque nos mandan por manzanas. Y de un momento a otro la gente nos comenzó a rodear. Casi nos linchan, casi nos queman. Cuando le golpeaban, ¿qué le decían? Que te vamos a matar, que traigan gasolina. Nos querían quemar vivos. El caos ocurrido en Huaycán tras el enfrentamiento dejó como saldo un muerto, 17 heridos y 42 detenidos. Además, las estructuras de la comisaría de Huaycán, así como patrulleros, vehículos particulares y hasta camiones de bomberos, quedaron seriamente dañados por quemaduras y pedradas, generando miles de soles en pérdidas. Dirigentes de Huaycán y altos mandos policiales sostuvieron una reunión para evitar posteriores enfrentamientos y llegar a un consenso. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Se ha difundido en redes sociales esta irresponsable versión y quiero decirles, aunque después se quejen, que los que lo hayan difundido van a pagar las consecuencias. No podemos jugar con la población. Las madres que tienen hijos están asustados y esas personas han hecho algo muy, muy grave. Así salgan mañana a decirme que soy muy malo, pero ojo, los que lo han hecho, que tengan mucho cuidado porque lo que han hecho es extremadamente grave y están asustando a nuestra población. Todo eso es absolutamente falso. La Policía Nacional además está haciendo un despliegue adicional para darle tranquilidad a la población en todas estas zonas. Todo esto es un rumor extendido con fines que no conocemos todavía, pero ojo, los responsables mañana no vayan a llorar a las radios. No vayan a llorar a las radios. Lo que se ha hecho es muy, muy grave. Y vamos a actuar contra esas personas. No hay ningún derecho a asustar a la población de esa manera tan irresponsable. Ahora con Augusto discutíamos eso. ¿Tú crees que ha habido una mano negra? Pues mira, cuando esto es un miedo urbano. Creo que en estos temas de creer o no creer, más bien hay evidencia sólida de que es así o no. Ese es el punto, porque acá de que hay gente que puede crear psicosociales, puede haber, tenemos experiencia en eso, pero ¿hay evidencia o no? Dicen que es la misma voz de una mujer que habló de un golpe de Estado entre primera y segunda vuelta, me parece, un golpe de Estado de Ollanta. Esa teoría está dando vueltas, que es la misma voz. No sé, es la Edad Media, ¿no? Esto es, estamos en el siglo, en este estos siglo temas XXI de órganos, pistacos, cosas. ¿Te acuerdas? Son temas que son como calientes en la Mañana dicen que aparecen vampiros y vas a que la alguien gente lo suelte y puede generar problemas sociales como estos, lo que hace es ver que la gente está muy, muy tensa y muy temerosa y que puede derivar en problemas. Pero el tema ahí fundamental es, ¿hay indicios sólidos de que haya habido una mano negra o no? Eso es lo serio, ¿no? Ahora, acuérdate, Orson Welles, cuando dijo que los marcianos estaban invadiendo, ¿te acuerdas? En Nueva York. Y era una obra. 1 millón de personas huyeron de sus casas, ¿no? Y han habido estos pánicos en la Edad Media con las brujas, mujeres que las acusaban y las quemaban vivas. Los judíos, con Hitler, sin ir muy lejos. Se les satanizó y se les echó la culpa de una serie de cosas que tú lees que son absolutamente absurdas. Así es. O sea, y un pueblo oculto. Entonces, bueno, ha pasado esto, uno dice qué nivel educativo tenemos en el Perú, pues que mañana salen y dicen esto y la gente se lo cree. Era gente del Instituto de Web, me dicen, ¿no? Que estaba haciendo una encuesta, me dices, para Ocitel, por encargo un trabajo muy técnico Web, y que derivó en que... ¿Cómo llegaron de esa encuesta técnica al tema de... Ellos llegan y dicen, ustedes son extraños, ¿qué hacen acá? Estamos haciendo una encuesta. Entonces dice que les quitan sus cosas y tenían marcados los colegios y las iglesias. Entonces, ¿por qué tienen marcados los colegios? Ahí van los niños. No, pues estamos haciendo una encuesta y es para un poco para ubicarnos geográficamente, para movernos y también para saber el perfil de la gente que vive alrededor. No, es que se quieren llevar a los niños. Y ahí se arma el zafarrancho. Mira, yo no descarto que haya una mano negra, pero para afirmarlo requieres indicios sólidos que te lo demuestren. Si eso no hay, creo que es un poco complicado. Ahora, la mano negra hay que despellejarla de existir, porque ha muerto hasta una persona. Lógico. Ahora, esto es muy serio. Si ha habido mano negra o no, y luego, ¿de quién es esa mano negra? ¿Quién puede estar interesado? Porque luego han aparecido pintas contra Kuczynski. Eso también da que pensar raro, ¿no? Justo en Huaycán. Huaycán es una zona que tradicionalmente es un lugar donde el fujimorismo es muy fuerte. Claro, ¿no? Fue una zona roja en los 80s y luego... Políticamente muy sólida. Y luego se volvió de ser zona roja, muy complicada en un momento, ¿te acuerdas? Pasó a ser una zona naranja. Pero bueno...
Bueno. Vamos a ver cómo evoluciona Mientras esto. no salgan más indicios, pues va a ser complicado llegar a una conclusión. Pero mayor razón para que no se vaya a saber, pues el nivel educativo está por los suelos. Mañana dicen que hay vampiros y empieza la gente. ¿No? Tenemos tema, pero en lo de Saavedra creo que había alguna precisión que correspondía hacer, ¿no? Porque es importante porque, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que hay es una cuestión de confianza, que es cuando va el gabinete y dice, si es que no aprueban lo que les estoy planteando, despiden al premier. Uno, cuando despiden al segundo premier, el gobierno queda habilitado antes del cuarto año de gobierno para disolver constitucionalmente el Congreso antes y convocar a elecciones nuevas. Por eso, no gobierna sin Congreso, gobierna con Congreso. La comisión permanente. Exacto. Se queda durante 3-4 meses y se convoca a elecciones. Y lo que está en discusión eso, y por eso el miércoles es muy importante, porque lo que ha sentido el gabinete es que están yendo un poco más allá. ¿Y tú crees que es como usar la bomba atómica antes muy rápido, de yo creo que muy rápido. Puede ser muy peligroso que en los próximos 4 años no lo van a dejar gobernar. Pero ¿no crees que si siguen en ese plan va a ir poco a poco, le van a ir metiendo, lo van a ir empujando más, y que ya es mejor que el gobierno lo notifique y les diga, sigue empujando y vas a ver lo que pasa? Y nos vamos a elecciones y abre un tema interesante yo sigo pensando muy quién temprano, ganaría la siguiente pero nos elección. están volviendo locos con el tiempo. Vamos adelante con Lourdes. Bien, vamos a revisar ahora los tweets de la semana en torno al caso Huaycán. Vamos a revisar entonces aquí algunos de los mensajes que ha colocado la Policía Nacional del Perú. Negamos la existencia de traficantes de órganos en Huaycán, lo dice la Policía Nacional porque no hay ninguna denuncia al respecto. Tenemos otro tuit. Carlos Basombrío, el ministro del Interior, hubo instigadores interesados en crear pánico y violencia. Esto no ha sido casualidad. Hablaba de una mano negra. Seguimos acumulando información. Tenemos más mensajes en las redes sociales de la Defensoría del Pueblo con el hashtag Huaycán. Defensoría del Pueblo no avala las versiones de la existencia de traficantes de órganos. Sin embargo, minutos antes había propalado otro comunicado en el que decía y pedía una explicación urgente al Poder Judicial, al Ministerio Público sobre estas denuncias de rumores. Tenemos el siguiente tuit justamente sobre ello. Sergio Tejada es congresista nacionalista. Increíble que la Defensoría no pida investigar el origen del psicosocial y prácticamente dé por hecho la presencia de traficantes de órganos. De eso justamente les hablaba. Tenemos otro tuit. Daniel Urresti, exministro del Interior. Estamos jodidos, dice él. La Defensoría del Pueblo cree que podrían existir traficantes de órganos. Urgente, regresen al siglo XXI. Tenemos otros tweets. Bueno, tenemos más tweets en el siguiente bloque y ahora tenemos a nuestros invitados el día de hoy, el ex congresista Santiago Gastaña del Nacionalismo y el congresista, el actual legislador Johnny Lescano. Bien. Vamos a cambiar de tema ahora justamente para hablar con ellos más adelante. Nuestros conductores Aldo y Augusto van a tocar el tema del retorno de Nadine Heredia al Perú 5 días antes de que se cumpla el plazo pues propalado por el juez Richard Concepción Carguancho. Él le había dado plazo de 10 días para retornar al Perú y regularizar su situación. Tenemos el siguiente informe. La situación jurídica de la ex primera dama Nadine Heredia aún sigue siendo incierta. Tras su sorpresivo arribo a nuestro país procedente desde Europa, Heredia Alarcón compareció sola ante los medios. La funcionaria de Naciones Unidas la emprendió contra el gobierno. Ha sido un exceso la reacción del gobierno con respecto a la FAO. Un exceso que no ha sucedido jamás porque el Perú es parte de la Organización de Naciones Unidas. En el aeropuerto fue recibida por los más incondicionales seguidores del nacionalismo y de su esposo, el expresidente Ollantumala. Acusó una enorme presión política para que el juez Richard Concepción Carguancho le haya dado un plazo para regresar al Perú. Que cuando yo conversé con el juez Carguancho, el juez me dijo, yo le dije, quisiera poder firmar en Ginebra el cuaderno de el control biométrico. Y él me señaló, no hay ningún problema porque han existido otras personas también investigadas que han firmado en sus lugares de trabajo. En todo caso, no hay ningún problema. ¿Por qué cree ese cambio? ¿Por qué cree ese cambio? Ustedes saben que hay enorme presión política. Para los nacionalistas, la situación de Nadine Heredia la pone en vitrina para postular a la presidencia. Estoy completamente seguro que los adversarios políticos han generado ya a una virtual candidata al 2021 por el coraje y el valor que tiene. La defensa de Heredia Alarcón se encuentra a la espera de lo que define el juez Richard Concepción, si es que puede someterse a la comparecencia restringida en Ginebra, donde le espera su cargo de oficial de enlace de la FAO.
Bien, es el debate. La pregunta creo medular acá es, ¿hay persecución política o no? Santiago, Johnny, ¿qué piensan? No, no creo que haya ningún tipo de persecución política. Al fin y al cabo hay un proceso judicial abierto, un arraigo dictado a la primera dama para que permanezca en el Perú y por eso tiene que firmar cada 30 días. Hay investigaciones en el Parlamento también, hay hechos concretos de las agendas, la situación de un dinero que no se sabe de dónde ha llegado y ella disponía. Obviamente eso no lo ha creado la clase política, los partidos, la oposición, sino son hechos concretos que ya se vienen investigando. Y consecuentemente yo creo que lo que tiene que hacer ella es priorizar, cumplir con rendir cuentas a la justicia antes de irse a trabajar afuera, pues porque hay un arraigo y eso supone estar acá en el Perú. Y eso tiene que cumplirse antes de tomar una decisión distinta. Santiago. Yo creo que sí, porque eso es que hay persecución. Definitivamente, ¿no? Y eso tú lo puedes apreciar cuando la Cancillería protesta ante la FAO por la contratación de la señora Nadine Heredia. También cuando el propio Premier le pide explicaciones al juez Concepción Carhuancho por qué no había ampliado el mandato de impedimento de salida. Y en la propia audiencia donde se ve el tema, el juez Concepción Carhuancho le explica al Premier que él no decretó la ampliación del impedimento de salida porque el fiscal no se lo pidió. Santiago, ¿no crees que es una estrategia de victimización? Mira, si Keiko Fujimori hubiera estado en el lugar de Nadine y Nadine hubiera estado en el poder, ¿tú crees que Nadine no hubiera dicho que el canciller no hubiera hecho exactamente lo mismo? Es lo normal, ¿no? Es la acción política normal. O sea, que la FAO contrate a alguien que no tiene el currículum para ser contratada extrañamente, tenía que haber una reacción política, no hay otra. Lo que pasa, Aldo, es que cada poder tiene sus propias funciones y responsabilidades, ¿no? Al menos creo que en las democracias el poder ejecutivo en el Congreso tiene que meterse, tiene que inmiscuirse en las investigaciones propias del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no? Pero dejemos que esas instituciones, digamos... En el Congreso también estábamos investigando, Santiago, el asunto de la señora Nadine Heredia. Consecuentemente, si ella se va 2 años y solo firma un cuaderno allá, no teniendo, como se ha dicho, los requisitos para estar como directora de enlace en Ginebra, obviamente nosotros teníamos que protestar también. Si no hubiera persecución política, como tú sostienes, ¿no crees que es un error que el Congreso saque una resolución, una votación diciendo que no trabaje ahí? ¿No creen que le están dando armas justamente para que vistan la figura de que si hay persecución? No, yo creo que al contrario, ¿no? Yo creo que Ginebra y Naciones Unidas tiene que ver. Está protestando el Ejecutivo, está protestando el Congreso y la calle también está protestando, de tal manera que hay alguna razón por la cual nosotros debemos la calle cuando se habla de juicios mira a Jesús lo que le pasó y no es un buen referente para decir estas cosas, ¿no? Pero casi todo el país era obvio que estaba reclamando que ella venga, responda a la justicia y después trabaje. Ahora, como lo decía Santiago, aquí en el Perú también hay representantes de la FAO. ¿Por qué no la designaron acá y no la mandaron a Ginebra? Obviamente, si está 2 años afuera, obstaculiza en la marcha de las investigaciones. Parece que postuló a la Dirección de Comunicaciones a otro cargo y terminaron dándole de oficial de enlace. O sea, ganas de irse tenía. Ahora, Ginebra está protestando. Ha salido una comunicación en un diario de Suiza de que ya están declarando a la persona no grata. Y que pero dice, ¿por qué no la nombraron acá? Nunca un organismo nombra a alguien de su país en el mismo país. Es inusual. Bueno, claro. Pero entonces no le designen. Lo que pasa es que también tenemos que entender que nuestra línea de conducta siempre ha sido someternos a cuanta investigación se ha presentado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y el Congreso. Nunca hemos rechazado, nunca hemos rehuido a cualquier invitación que nos han formulado esas instituciones. Entonces nuestra línea de conducta ha sido en ese sentido. Lo que sí nos preocupa es que en un país democrático donde existe separación de poderes, metan sus manos el Poder Ejecutivo, metan sus manos el Poder Legislativo, me da la impresión que estamos en un país bananero. Pero es que llama mucho la atención también que hay fiscales bananeros que son demasiado blandos, pero porque no haberle prolongado el arraigo fue una cosa que a todo el mundo nos llamó la atención. No, sí tiene el arraigo, lo que no le prolonga era el impedimento de salida. Sí, pero el arraigo sí, para que firme 30 días. Y eso está pendiente. Exacto, el impedimento, seamos más sutiles, más puntuales. Lo que pasa que me da la impresión es que no hemos tomado conciencia. Los derechos humanos todavía no han echado raíces en nuestro país, como decía un politólogo alemán, Karl Lowenstein. Vivimos en una democracia semántica, en una constitución semántica, que solo tiene de nombre, pero en los hechos no funciona como tal, porque en todo país
el propio poder que tiene el Estado de investigar tiene un límite, y el límite son los derechos fundamentales de la persona. Entonces, si el fiscal no pide el impedimento de salida, es porque la conducta de la señora era, digamos, conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Y muchos especialistas en derecho penal, en derecho procesal penal, decían su conducta ha sido intachable, por lo tanto no existe ningún fundamento para pedir justamente la ampliación del impedimento de salida. El asunto es que la señora no ha tenido mucha coherencia en su defensa, al contrario, no ha sido tan intachable, porque decía, estos son mis agentes, después decía que no eran sus agentes, pero que era es su letra, tema, pero de todas maneras eso confunde a la justicia y ve que no tiene la voluntad para el tema no es el tema que genera la sospecha de santo cambio de opinión. Pero lo que tú tienes que ver, tú puedes declarar muchas cosas en un proceso penal, pero lo importante es si tú quieres someterte o no a la justicia. Ella se ha sometido a las pericias, a las invitaciones, no solo el Ministerio Público. Y eso te hace pensar mal, pues, Santiago. Si dice que no es mi letra y después tiene que reconocer su letra porque ya no le quedaba otra, entonces dices, no es confiable. Mira, comparemos, por ejemplo, otros casos que son muy similares o son más complicados, y vemos que la actuación del Poder Judicial ha sido distinta. Por ejemplo, el caso del presidente Toledo, al cual yo tengo mucho respeto y también mucha admiración. El presidente Toledo es investigado, sí. El presidente Toledo es investigado por el lavado de activos, es investigado por el caso de Ecoteva. ¿Qué medida tiene? Comparecencia simple, y le han puesto una caución de 5.000 soles. La señora tiene una caución de 50.000 soles. El último caso, por ejemplo, Pancho Bosa, le han puesto una caución de 25.000 soles. Ahora poco, por ejemplo, salió el abogado del señor del general William Zapata, que tenía denuncias gravísimas por el caso Acomarca, y él pidió, por ejemplo, hacer un curso en Estados Unidos con impedimento de salida, se la concedieron. Es más, fue designado representante del Perú ante la OEA con impedimento de salida, y se lo dieron. O sea, lo que estás dando ejemplos es de que crees que el piso, que la balanza no es pareja. No es pareja. ¿Quién estaría moviendo las cosas para que no sea así? Nosotros tenemos una explicación. ¿Qué es? Yo creo que en algún momento PPK, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un poco para quedar bien con los fujimoristas, ha generado toda esta persecución, y ahora como ve que la cosa no es correspondida, como que ya se están dando cuenta. Pero más bien el canciller además, de PPK no avisó nada, ni el lunes, ni en la mañana del martes. O ha podido darlo a conocer a la opinión pública, porque políticamente había un contrato que era muy discutible, Santiago. Porque, acuérdate, un contrato que permitía a un personaje político que ha mandado en este país, porque ha mandado los 5 años y que tiene indicio de corrupción, irse a otro país. Entonces, el deber del canciller fue salir y decirle a la opinión pública, o hacerlo enterar, hay maneras de hacerlo. Oiga, hay un acuerdo con la FAO, la señora se va a ir. Pero ojo, la FAO, hasta donde yo sé, el canciller más bien. No, hasta donde yo sé, la FAO no depende del gobierno peruano. No, yo no he dicho eso. No. Por lo tanto, no tiene por qué explicarle a quién contrata y a quién no contrata. Tú solamente lo notificas a la opinión pública. Se ha contratado a la señora Nadine, punto. No, y ya la cosa que tenga su vida política lo propia. Que ha hecho de manera transparente la señora Nadine Heredia es ir al fiscal, ir al juez Concepción Carguancho, le ha dicho, he sido designada para ocupar este alto cargo en Suiza, en Naciones Unidas a través de la FAO. Quiero firmar en Suiza. El juez Carguancho le ha dicho, no hay ningún problema, usted no tiene impedimento, usted tiene solo la obligación de comunicar su salida y nada más. Después de 4 días, el juez Concepción Carguancho cambia de opinión. ¿Por qué? Porque hay toda una presión mediática, toda una presión política del Ejecutivo y Legislativo. Vamos a hablar bien largo. Johnny Lescano, Toledo, ¿es cierto lo que dice él en gran medida? ¿Por qué el Poder Judicial, la Fiscalía, han sido tan benevolentes con Toledo? Pero yo porque creo por que muchísimo menos, es verdad, te dictan el arraigo y el impedimento de salida. Lo de Toledo está todo el circuito de Ecoteva armado. Ya, pero yo creo que en el caso de la señora Nadine Heredia, ella tenía algunos familiares trabajando, por ejemplo, en Francia y en Suiza, ¿no? Y habían algunas remisiones de dinero que venían por allí. Entonces son casos absolutamente distintos. Y también, es que había, digamos, la posibilidad de fuga. O sea, lo que creo que estamos discutiendo es que el Poder Judicial peruano, y de eso yo no tengo la menor duda, te juzga dependiendo de quién es. Y este Poder Judicial, como una mazamorrita, se acomoda al vasito que le pones. Yo creo que depende de los casos. El señor Toledo va y viene, porque la justicia peruana no juzga igual, sino que dependiendo de cómo es, de quién hablamos. Yo creo que a los dos nos han debido dejar salir. Viendo los hechos, ¿no?
¿no? Viendo los casos, porque era obvio que se hablaba que tanto la señora Nadine Heredia como otras personas iban a fugar del país. Y ante eso, y ante las evidencias y los hechos, el juez dicta un mandato de arraigo. La mejor prueba es que la señora Nadine Heredia está en este momento cumpliendo un mandato del juez Concepción Carhuancho, lo que nos demuestra que el fiscal Juárez y el fiscal Concepción Carhuancho lamentablemente no están a la altura para estar en esa dos posiciones. Pero siendo mal pensado, le habían aplazado el nombramiento. Al haberle aplazado el nombramiento, ya no le quedaba mucho que hacer que regresar, al menos que se hubiera tenido que pasar el 5 de diciembre. No, porque cuando tú quieres fugarte algo, te fugas. No, pero y nunca utilizas... el nombramiento le daba otro estatus completamente. Le daba el estatus diplomático hasta la razón para que... Les pido un ratito que tenemos en las redes un montón de reacciones sobre el tema de la señora Nadine Heredia. Vamos, Lourdes. Así es, vamos a revisar los tweets de la semana en torno a este tema. Ahí tenemos el tuit de Álvaro Gutiérrez, ex congresista y además quien entregó las agendas de Nadine. PPK, sal del closet y dinos la verdad a los peruanos. ¿Por qué defiendes tanto a Nadine? Se pregunta, y la dejaste fugar. ¿Qué otra cosa o qué cosas estás pagando? Favores, aparentemente es lo que indica Álvaro Gutiérrez. Tenemos más mensajes a través de las redes sociales. Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. Es la primera vez que una procesada por 14 delitos penales, Nadine Heredia, quiere explicaciones del juez. Todavía no baja de su nube. Es que recordemos que la ex primera dama apenas bajó del avión, dijo que iba a pedirle explicaciones al juez Richard Concepción Carhuancho. Marta Chávez Cosío, ex congresista de Fujimorismo también. Con el enganche Nadine Fao está más que probado el interés y la interferencia a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Con gobierno de Fuerza Popular no hubieran tenido tanta complicidad, dice ella. Tenemos un tuit más de Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. Chejade secuestrado por sus odios y fantasmas, dijo en el Congreso que soy operador de Nadine. ¿Cómo así? ¿Haciendo qué? Mentiroso, pruébalo, dice él. Y es que en la semana se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Tenemos algunos traspiés del gobierno. Recordemos que ya vamos como 6 días, casi una semana, sin ministro de Defensa, luego de que Mariano González entablara una relación sentimental con una de sus trabajadoras y luego la promoviera. Vamos a verlo. ¿Quién hubiera imaginado que una semana que empezó llena de amor terminaría en tremendo desmadre para el gobierno de PPK? Una serie de desaciertos o infortunios, según quiera verse, marcaron la última semana como la de mayor tensión en el Ejecutivo. Una bochornosa denuncia por conflicto de intereses, seguida de una declaración pública de amor, fue el inicio del fin del ministro de Defensa Mariano González en el cargo. Lo que he cometido es un hecho de amor. Ese hecho de amor fue nombrar a su pareja, la joven abogada Lisette Ortega, como asesora de su despacho ministerial. El resultado era de esperarse. González quedó fuera del gabinete. Solo 3 días después, otro nombramiento de pareja ministerial causó revuelo. En pleno debate para decidir si se interpelaba o no al ministro de Educación Jaime Saavedra, el congresista Mauricio Mulder señaló que su esposa, Ana Cecilia Ames de Saavedra, obtuvo una jefatura en la SBS con un sueldo de 24.000 soles. Sí la supo hacer, porque lo que debió haber hecho el señor González, ¿no? Si la nombraba en otro lado no pasaba nada y quedaba tranquilo. Todo el mundo decía eso. Ah, muy bien, aquí sí hay uno que la supo hacer. Pues la nombraron en la superintendencia y ellos van a salir a decir no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Y mientras el ministro de Educación era ovacionado en la CADE, en Paracas, en el Congreso se confirmó que será interpelado. Este miércoles responderá a las 18 preguntas sobre la compra de computadoras en su gestión y las demoras en los preparativos de los Juegos Panamericanos. Mientras esto sucedía, Fernando Zavala anunciaba en la CADE que el gobierno aceptó la renuncia de todos los miembros del directorio de Petroperú. Esto luego que los directivos defendieran el nombramiento como gerente de Vladimiro Guaroc, ex candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori. El gobierno designó a un nuevo directorio y negó injerencia política en las decisiones de Petroperú. Una empresa como Petroperú del Estado tiene que ser manejada con independencia política. Pero lo
que fue definido por muchos como la gran patinada de la semana fue la hipótesis del incendio provocado en Larcomar, que sostuvo el Ministerio del Interior. Tras la difusión de estas imágenes y sin conocer la identidad del hombre que aparece en ellas, se ofreció la recompensa de 15.000 soles por él. Solo horas después, Luis Salazar Belito se presentó a las autoridades. Yo no causé el incendio, yo no tengo nada que ver con el incendio. Mi trabajo es ajeno al trabajar con algo que produzca fuego o algo así. No tengo nada que ver. Aún así, el ministro Carlos Basombrío no dio su brazo a torcer. Yo no estoy responsabilizándolo de nada. De lo único que lo responsabilizo es de no haber informado a las autoridades que él estuvo en el instante en que empezó el incendio. Ese mismo día, otra papa caliente ardía en Andahuaylas. Varias empresas de transporte serán consumidas por el fuego. Era una noche de destrucción y temor. Cientos de pobladores de Andahuaylas destruyeron todo a su paso, luego que la mesa de diálogo que sostuvieran en la mañana con el Contralor de la República y otras autoridades terminara en enfrentamiento. Pero se nota que se quemaron las dos agencias, la que va a Huancaray, Turpo y Guari Palomino. En vez de llegar a una tregua que ponga fin al paro anticorrupción, la reunión del Frente de Defensa con el Contralor Edgar Alarcón y el Ministro de Agricultura José Hernández terminó en tremendo caos. Hay que tomar con la cabeza bien fría, no entremos en estas cosas porque hasta este día nuestro paro ha sido pacífico. Ya en la capital, la histeria colectiva en Huaycán coronó la semana. La supuesta presencia de traficantes de órganos terminó con autos quemados, enfrentamientos y hasta una mujer muerta. Se tiene que investigar por qué murió la señora de una herida de bala bien lejos de la manifestación, ¿no? La cereza en el pastel fue el regreso de la ex primera dama Nadine Heredia y su acusación de presiones políticas para lograr su retorno. Sin duda, una semana más que difícil para el gobierno. Bueno, ha sido un resumen de una semana movida donde las metidas de pata del gobierno han sido casi la pauta en toda la semana. Muchos autogoles. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ha sido fundamentalmente actos individuales que se han dado y creo que ha habido una buena reacción del presidente. Por ejemplo, este caso del ministro de Defensa, de aparecer con una señora que tenía una relación sentimental. Y sacarlo rápido. Y sacarlo rápido. Por eso el nivel de aprobación estaba en 51%. Con tu correligionario Álvaro Landini en el TC, que también lo debieron sacar rápido cuando se no, le descubrió que tenía un hijo con una señora ahí adentro. Ahí también debió ser en su momento. No tenía ningún tipo de relación ahí. ¿Cómo que no? Si tenía un hijo, ¿ya qué más relación quieres? Un hijo, pero no era pues... había metido a trabajar ahí. Bueno, pero hay demasiadas metidas de pata del gobierno. Yo creo que sí, y ocurre en una semana donde el miércoles vamos a un primer acto de interpelación en este mandato. Me da la impresión que acá se cumple lo que ya se viene diciendo, es que los tecnócratas no son buenos políticos. Y acá esta falta de reacciones en muchos de los casos es porque se cree que uno está administrando o que está gerenciando esta empresa en la cual uno puede tomarse unos días, pero en política uno tiene que tomar acciones muy rápidas, aun cuando pueda fastidiar a alguien, ¿no? Por ejemplo, en caso de Petroperú, yo creo que no se le dio de llamar la atención de manera pública. Si bien es cierto, el señor Guaró de repente no cumple el perfil para el puesto, porque Petroperú, yo que he trabajado 14 años en Petroperú, es una empresa de ingenieros, sobre todo ingenieros de petróleo. No, pero no era el sector del conflicto social, ¿no? No era un tema técnico. Petroperú en realidad no tiene muchos conflictos sociales. Ahora sí con el oleoducto. Son temas muy aislados, pero... No, que aislados, les ha costado ¿cuánto dinero el semestre pasado? Pero si tú te das cuenta, esta cantidad de conflictos se da sobre todo comenzando PPK. Si nosotros tuvimos en los últimos meses rotura del oleoducto de 3-4, aquí creo que han habido mal. Entonces aquí creo que no había una buena comunicación justamente parece con las comunidades. Pero yo creo que porque no se le da trabajo, de conflictos, más que una cuestión de técnico y de político, Santiago, es la situación de que el gobierno es muy débil frente al fujimorismo y cede a presiones. Por ejemplo, esta situación de Guaro... El gran tema de este día miércoles, cuando se van a confrontar para discutir la interpelación y la cuestión de confianza, si eventualmente la pone el gobierno. Bueno, eso es ¿Qué cosas sienten en el Congreso? Algunos sienten oye, vamos con calma porque si no, la quincena de repente no cobramos.
No, yo creo que hay que escuchar primero al ministro Saavedra, hay que tomar una decisión absolutamente objetiva. Acción Popular, por lo menos de nuestro partido, no hay ninguna situación de ir contra el ministro. Defendemos la reforma universitaria que se ha hecho y lo vamos a escuchar al ministro para tomar una decisión. ¿Hay un representante de universidades en el Congreso manejando intereses en este subalternos? Congreso y en el anterior. Así es. Sí, en todos. En los dos. La Comisión de Educación estaba llenita de propietarios de universidades. Y pregunta de dónde vienen. Y vienen pues y vienen de universidades privadas. Entonces, estar en universidades privadas y estar en la Comisión de Educación. Acuña sí está a favor de la reforma. No sé si de boca para afuera. No, pero mira, la reforma, hacerla respecto a las unidades públicas sería una situación de loco, porque se ha creado la SUNEDU precisamente para corregir los defectos que tenía la universidad pública, y eso debe mantenerse, eso no debe tocarse. Entonces yo creo que por ahí hay que apoyar al ministro, pero en otras cosas el ministro tiene que ir a explicar de todas maneras el tema de las computadoras. Vamos a una breve pausa y discutimos qué es lo que va a pasar, qué es lo que está en juego este día miércoles en la interpelación a Saavedra. ¿Podría ser el inicio de una eventual disolución del Congreso? ¿Puede caer un ministro? Vamos a la pausa y venimos. Se va Johnny. Muy bien, estamos Aldo aquí de vuelta y vamos a seguir con el debate con Johnny Lescano y Santiago Gastañaluís sobre el tema de lo que está detrás de la reforma universitaria, qué intereses, y justamente hemos preparado este breve reporte donde nos explica qué es lo que está detrás de ese intento de sacar a Jaime Saavedra del Ministerio de Educación. Véalo. O sea, es gente que representa universidades privadas que quieren privilegios. A ver, salgan de su closet y díganme a quién representa. El debate político en torno a la ley universitaria se encendió esta semana tras la decisión de interpelar al ministro de Educación, Jaime Saavedra. El campeón del lobismo, que es el presidente de la República, no tiene ninguna autoridad moral para señalar ningún lobby para ninguna persona. Se lo digo claramente. El futuro de la reforma está en manos de la Comisión de Educación del Congreso, donde por lo menos 5 de sus integrantes tienen vínculos con universidades públicas y privadas. No es una buena elección tener miembros de la comisión, menos presidentes de la comisión, que tengan tantos vínculos con la universidad tratando de legislar sobre el tema universitario. Lucio Ávila, presidente de la comisión, fue hasta el 2014 rector de la Universidad del Altiplano, casa de estudios a la que hoy ayuda a tramitar su acreditación fuera de la ley. Más bien yo conozco el tema, tengo 40 años de docente universitario. Creo que donde está el conflicto de interés, venimos de una universidad pública, no una universidad privada. Pero Ávila no es el único ex rector. Guillermo Bocángel, de Fuerza Popular, fue rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco, hasta que SUNEDU lo desconoció por incumplir la ley universitaria. Milagros Salazar, también del fujimorismo, fue hasta su postulación al Congreso, ejecutiva de la Universidad Norbert Wiener, mientras que Gloria Montenegro lo fue de la Universidad César Vallejo. Ella se opone a modificar la ley. Parece que se estuviera protegiendo un sistema que lamentablemente le hace mucho daño a la educación universitaria. Javier Velázquez Quesquén del APRA fue docente de la filial norteña de la Universidad San Martín, mientras que la Universidad Simón Bolívar financió, a través de su accionista Wilder Calderón, la campaña aprista. A los miembros de la comisión se suman los casos de Miguel Ángel Elías, Osías Ramírez y Richard Acuña, que tienen vínculos familiares con las universidades San Juan Bautista, Alas Peruanas y César Vallejo. ¿Una posible censura del ministro Saavedra será el fin de la ley universitaria? Por lo pronto, intereses hay, y no son pocos. Muy bien, vamos a revisar las reacciones en las redes sociales, en el Twitter. ¿Qué nos dice Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación y principal promotor de la ley universitaria? Presidente Pedro Pablo Kuczynski, salgan del closet congresistas y digan qué intereses defienden, lo parafrasea, y en referencia a la reforma universitaria, total respaldo le da el excongresista Daniel Mora. Tenemos más tweets. Marta Chávez, Pepe Car repite en Chile la cantaleta de que al Minedu, al Ministerio de Educación, se le interpela por la ley universitaria. No, lo remeda al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es por ineficacia y corrupción. Vamos con otro tuit.
Luz Salgado, presidenta del Congreso, ¿no sabe PPK que en el extranjero no se ventilan temas internos? Pregunta. ¿Imaginan a Bachelet criticando a su Congreso? Tenemos otro tuit. Daniel Urresti, exministro del Interior. Qué bien, PPK, hablando fuerte y claro. ¿A qué universidades representa el APRA en el Congreso? Y tenemos un último tuit de Héctor Becerril. PPK utiliza viaje a Chile para mentir descaradamente con el cuentazo que interpelación es por ley universitaria, como defiende a ministro de su socio de campaña. Seguimos con Aldo y Augusto. Bueno, salgan del closet, congresistas, cuéntenos cuál es su opinión. Bueno, nosotros vamos a respaldar que la ley universitaria se mantenga. Otros en eso tenemos una posición bien definida. Pero hay intereses, ¿no? Evidentemente. Hay intereses. ¿no? Desde el Congreso pasado ha habido intereses. Pero hacer una contrarreforma a una ley reciente, donde está tratándose de corregir, repito, fundamentalmente las irregularidades de la universidad pública, no se puede permitir de ninguna manera esto. Porque lo que estamos viendo y hay consenso es que es un escándalo nacional en que hay gente en el Congreso que va a defender su bolsillo y que están dispuestos a eso, y es lo que estamos viendo. Yo no sé cómo llamarle. ¿Corrupción es eso o no? Eso es corrupción. Es corrupción. Entonces sale el señor Becerril y dice que cómo manchan la honra del Congreso. Sale el oficial mayor de Chevasco a decir cómo manchan la honra del Congreso. Es un escándalo. Definitivamente. Hay un conflicto de intereses comunales. Lo que sucede en el actual Congreso es que hay una mayoría, que es Fuerza Popular, que tiene 72 parlamentarios, que muchos de ellos están vinculados con universidades privadas y públicas y que han recibido financiamiento de esas universidades y por lo tanto tú respondes a tus financistas. Entonces aquí yo creo que en esta comisión, que es tan importante como la Comisión de Educación, ellos deberían dar un paso al costado, porque no puede ser posible que se traiga una reforma que es tan importante para el país. Santiago se ha presentado desde el Congreso pasado, también había del nacionalismo. Pero no había una mayoría tan abultada como ahora. Había contrapeso. Universidades privadas y estaban ahí los señores. Pero había contrapeso del propio Parlamento. No lo permitieron. Otro tema, permítame hacer un cambio así rápido. Hemos visto ¿es el único ministro que debería ser interpelado? Las metidas de pata que veo esta semana. ¿Qué ministro está funcionando bien o mal? Basombrío, por ejemplo. ¿Qué tal está funcionando? Nefasto Basombrío. Para mí es nefasto. ¿Nefasto tan fuerte, sí? ¿Sabes por qué? Comenzando, sacó a 50 generales, ni siquiera le dio la oportunidad para ver cuál era su desenvolvimiento. Ahora poco, hace 2 o 3 semanas... Santiago, si él llega al ministerio y tiene la sospecha de que de esos lados de generales hay varios que son, y se sabe que hablemos claro, que son bastante corruptos, ¿por qué no debe actuar? Pero ¿tú crees que los 50 son corruptos? En todo caso, que los someta a un proceso disciplinario. Acaba de sacar a más de... Santiago, si el Poder Judicial te repone a oficiales de la policía corruptos y te los vuelve a poner. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se hacen las cosas bien. ¿Tú crees que las jodas o el Poder Judicial es la misma vaina? Yo pienso lo siguiente. Yo creo, ¿sabes qué? Que no hay reforma, digamos, fundamentándose sacando gente. Y eso... No, yo creo que sí, de alguna manera que sí. Nunca, digamos... ¿Tú crees que se puede hacer reforma con gente corrupta? Pero entonces, en todo caso, saca a todos. O sea, si queremos que la policía está llena de corruptos, entonces saquemos a todos. Identifiquemos, pero no pongamos a todos en un mismo saco. Digamos, la institución tiene que marchar bien. Procedimientos disciplinarios. Si hay que sacar gente, hay que sacar gente. Pero había una pirámide absolutamente inversa en la policía, que había muchos generales y pocos efectivos en la calle. Bueno, ¿cómo evalúas a Basombrío en general? Bueno, mira, aparte de esto de la puras. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. Yo creo que un ministro del Interior en 4 meses resolver el problema de la delincuencia en el Perú. Eso nadie se lo pide. Bien difícil. Entonces yo creo que hay que darle un poco más de tiempo, pero menos Twitter, eso sí le recomendaría, menos Twitter. Se va de boca también, ¿no? Menos Twitter. El ministro no puede estar ahí tuiteando, respondiendo, que trabaje con la policía, que haga, digamos, trabajo de inteligencia y que no se esté llevando solamente por el rumor político. Se fue de boca. No, pero acuérdate también que Basombrío dijo que en 100 días se iba a notar, digamos, ciertos cambios en el tema de seguridad ciudadana. Han pasado los 100 días y que no se nota nada. Además que ellos tienen delegación de facultad y hasta donde yo sé, creo que pocas normas dentro de estas facultades que le ha dado el Congreso ha sacado, digamos, el Ministerio del Interior. Entonces algo no está funcionando ahí. Y yo creo que aprovechando estamos tan mal como el gobierno anterior, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que Pérez Guadalupe, yo creo que Pérez Guadalupe, que fue nuestro último ministro, yo creo que hizo un mejor trabajo que los anteriores tampoco no fue difícil. Que lo está haciendo seguridad ciudadana no ha cambiado nada. Sombrío, ¿no? Y es uno de los requerimientos. Yo creo que se ha empeorado el tema de la seguridad ciudadana.
Se ha empeorado. O sea, nadie espera que todo se arregle en 4 meses, pero la pregunta es, ¿estamos avanzando en la dirección correcta o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay algunas deficiencias. Yo creo con Pedraza y con Pérez Guadalupe sí son reformas importantes. Creo que lo que ha debido hacerse profundizarse, porque por lo que estamos diciendo, porque la reforma de la seguridad ciudadana no hay los bloqueadores en las cárceles, 5 meses, ni 6 meses, no hay los grilletes, 2 años. Se compraron patrulleros con gasolina 95 y sin radio. Se ha regresado el 24/24, hay unas marchas y contramarchas, eso debe corregirse inmediatamente. Nosotros necesitamos más policías en la calle que puedan cuidar más a la ciudadanía y trabajar con las juntas vecinales, porque ya has visto cómo está generalizada la delincuencia. Si no trabajan con las juntas vecinales, con la población, obviamente esto no va a avanzar. Y no quieren entender que ya la sociedad se debe involucrar en esto. Yo creo que es uno de los mecanismos que sí podría hacer retroceder a la delincuencia, porque has visto estos, digamos, experiencias piloto que hay en algunos lugares donde la gente se ha organizado y los delincuentes no entran. La policía ya debe trabajar con el municipio. Una experiencia policial comunitaria. Y la participación ciudadana es muy importante. Muy siempre, importante. ¿no? Pasa la voz, ve sospechosos. Y eso es lo que no se está trabajando y no quieren entender. Lo que me da la impresión es que el ministro Basombrío no tiene el propio liderazgo para conducir la policía. Acordémonos que cuando él ingresó, señaló que había un escuadrón de la muerte. Primero dijo que eran 100, luego 60, luego 40 y terminó finalmente 10. ¿Tú cuál crees que es el mensaje que le está dando a la policía? Ojo, que si tú actúas en el ejercicio del deber, te podemos investigar por violación de derechos humanos. La policía simplemente no va a querer actuar y eso es lo que está haciendo. Entonces hay que darle las seguridades a la policía para que pueda actuar. Entonces no tiene el liderazgo. Yo creo que él está siendo más de comentarista que de ministro del Interior. O por ejemplo el tema de los patrulleros. A ver, mientras entremos en eso, es momento que invite a Aldo para que vaya a la escuelita. Voy terminando acá la conversación y Aldo se va preparando para la escuelita semanal. O por ejemplo, ¿qué decías con respecto a los tema de los patrulleros, cuando dijo justamente que habían sido adquiridos con los PES y finalmente después de 3 meses que esos patrulleros estaban bajo el sol, terminaron siendo recibidos y no se le hizo ningún cambio. Se cuestionaban en el tema, por ejemplo, de la gasolina, que eran patrulleros para que digamos que solo podían funcionar. Ya están en las calles, los patrulleros están funcionando. Con gasolina de 95. Y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Ya los patrulleros están en las calles y no hay ningún funcionando. cambio. ¿Por qué? Porque esos patrulleros están destinados para la costa y en la costa tenemos la gasolina de 95. Sí, mira, han salido los patrulleros y no vemos ningún cambio. La situación de solución a la inseguridad está por otro lado. Y yo creo que está peor. Caballeros, muchísimas gracias por estar esta mañana en Semillas Cintas y vamos ahora con la escuelita de Aldo. Adelante. Ya llegó el profesor Pistaco acá. Ya vino el profesor acá a chupar la sangre, el profesor vampiro. Bueno, vamos a empezar. ¿No les ha llamado la atención noviembre? ¿Qué noviembre han visto ustedes en Lima con esta cantidad de sol? Después dicen que no hay cambio climático. Yo nunca había visto un noviembre que ha habido sol del 1 hasta el 30. Hasta el último día de noviembre ha habido sol todos los días como que fuera enero. Da que pensar. Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Esta es la clase de meteorología. Agricultores locales que hacen acopio de agua en el embalse para su propio abastecimiento y se resisten a las autoridades. Pero no ha sido el único momento de tensión que ha vivido el presidente. Los 3 principales embalses de La Paz están casi secos. El más importante, el de Ajuan J, está al 1% de su capacidad. La sequía afecta a 125.000 familias, por lo que las autoridades han tenido que racionar la distribución de agua. Los colegios van a cerrar 2 semanas antes este año para evitar la propagación de enfermedades. Está potable. Hace más de 3 semanas que no tenemos agua en la pila, entonces solamente estábamos peleando con agua de vertiente para los chicos. 1/3 de la población de La Paz, de más de 340.000 habitantes, sufre restricciones desde hace 2 semanas. Las protestas comenzaron hace ya varios días en centenares de barrios de la capital. Los manifestantes acusan a la Compañía Nacional de Suministro de Agua de corrupción y falta de previsión. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y la factura viene elevado, viene. Lunes de la noche ha habido 10 minutitos agua. Ha habido pero agua sucia, amarilla. Y ahora esa agua sucia tenemos que tomar. Contra las cuerdas, el presidente Morales atribuye la crisis a la mala gestión de la empresa estatal y ha despedido a 2 funcionarios.
Y acá estamos robando porque lleguen las lluvias al norte y al sur peruano, que estamos también con un problema de falta de agua en el agro peruano. Cuidado con el cambio climático, una ciudad con cuidado que Lima viva lo que está viviendo La Paz en estos momentos, que no tiene una gota de agua. Hay elecciones muy importantes en Europa hoy día. En Austria hay una segunda vuelta por un reclamo donde podría ganar la ultraderecha xenofóbica. La vez pasada, en la elección anulada, ganó por muy poquitos votos el candidato del Partido Verde, que evidentemente está en las antípodas de los nacionalistas. Y hoy día en Italia se vota. Renzi ha dicho que pone su cabeza si pierde las elecciones. En realidad es para reformar el Congreso, es para que el Senado no tenga las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados. Pero el primer ministro ha dicho que renuncia. Y si él renuncia, podrían ganar los antieuropeístas. Cuidado con esta ola populista de derecha que con Trump y otros se ha marcado muy fuerte, con el Brexit también. Veamos el video. El próximo 4 de diciembre los italianos serán llamados a las urnas para pronunciarse sobre una reforma constitucional clave del gobierno de Matteo Renzi. Una reforma que pretende, entre otras cosas, acabar con el actual bicameralismo perfecto y suprimir la función legislativa del Senado para facilitar la gobernabilidad del país. El referéndum propone una reforma radical del Senado que se convertiría en una Cámara de representación territorial sin capacidad para legislar. El número de senadores pasaría de 315 a 100 y no serían elegidos en los comicios generales, sino en los regionales. Los senadores serán elegidos entre 74 concejales regionales y 21 alcaldes. Tampoco percibirán sueldo por su rango de senadores, pero mantendrán la inmunidad parlamentaria. Hoy en día un proyecto de ley tiene que ser aprobado por ambas cámaras, pero si la reforma es aprobada, la Cámara de Diputados tendrá la palabra final. El Senado mantendrá su veto para los asuntos constitucionales y examinará los proyectos de ley si un tercio de sus miembros lo desea. Ambas cámaras han votado a favor de la reforma, pero sin lograr la necesaria mayoría de 2/3. Por eso se ha convocado un referéndum. Al personalizar esta reforma, la cita del 4 de diciembre se ha convertido casi en un voto de confianza hacia el primer ministro Matteo Renzi, que incluso sugirió que podría dimitir si pierde el referéndum sobre la reforma constitucional. Me dice Augusto que ha perdido el candidato de la ultraderecha en Austria, lo cual es un alivio. Vamos rápido a las gatitas. A ver las gatitas. Lucel Castillo, qué bonitos ojos, Lucel. Aldo Mariátegui, se les murió San Fidel. Primera gatita, otra gatita que estamos corriendo. Scarlett y la Isa. Aldo Mariátegui y Fidel Castro fue un comunista de lo peor. Ahí está Scarlett, parece Jackie Onassis. Siguiente llamada, con los ojos oscuros. Gigi 83, Aldo Mariátegui y Fidel fue de lo peor. Ahí está Gigi, gatita bastante joven. Susana Luna Victoria, ¿cómo me quiere esta gatita? Dando la dirección de Nadine, es una cucaracha gorda, un pelado fujitrol. No me quiere Susana Luna Victoria, esta gatita sí que araña, creo que trabaja en computación ella. Y Ileana, ¿cómo amo a Aldo Mariátegui? Esta tiene buen gusto. Barre el piso con todos los que son de izquierda, un capo total. Aprende Susana, aprende, ahí está Ileana. La cuña, señores. Bien, tres cosas que creo que hay que prestarle atención. La primera es el documento de delación, así se llama, presentado por Marcelo Odebrecht. En el caso del Lava Jato es tremendamente importante y hay que prestarle atención porque van a haber novedades con respecto a 12 países en la región. Uno de ellos es Perú. Así que ojo con eso, viene información muy fuerte y además no es un documento cualquiera, es un documento que ya es producto de una negociación de 8 o 10 meses donde van trabajando con los gerentes de Odebrecht y van aportando pruebas y luego viene ya el capitán de la empresa simplemente para ratificar toda la documentación que hay ahí. Es un tema tremendamente caliente y que en el Perú va a dar muchísimo que hablar. Segundo, estuve en Panamá desde el día jueves y ayer estuve en una ceremonia muy importante cuando es el Congreso Anual de Periodismo de investigación y se estaba presentando el caso del periodismo de investigación en Brasil de Lava Jato. Cuando en un momento entran estos señores que ven en la foto y ¿saben quiénes son? Son nada menos que 12 de los 13 procuradores del caso Lava Jato y fueron con un discurso tremendamente fuerte. ¿Saben lo que hicieron en el Congreso de Brasil? Que son creo peores que los del Perú y eso ya es poca cosa, no es poco. El día que se cayó el avión del equipo brasilero, esa noche, en la madrugada, a las 2 de la mañana,
mañana quisieron pasar una ley tirándose abajo las 10 medidas que han pedido los procuradores para poder investigar en el caso de Lava Jato. Y no solo eso, decretar una amnistía general para todos los que estaban involucrados. Impresionante. Y tercera y última es la líos en Petroperú. Acá hay una historia que no se ha contado y que tiene que ver que en toda este fugaz casi paso de Vladimir Guaroc por una gerencia de Petroperú, un tema decisivo, ¿saben cuál fue? No fue un tema tan político, fue un tremendo pleito burocrático entre Augusto Bertel, quien era el presidente del directorio, y Eduardo García Rosell, que era el gerente general. Fue una típica pelea de espacios de poder donde un gerente actuaba en discrepancia con el presidente y al final el que cayó fue el presidente. El gerente general tiene una vinculación con el premier Fernando Zavala porque han trabajado en Bacus mucho tiempo y le acabó dando la razón, y ese fue el final de Vladimir Guaroc buscando una chamba en el Estado y de Augusto Bertel como presidente del directorio de Petroperú. Fueron las claves de la semana. Vamos con Lourdes con los resultados del ring. Augusto, Aldo, así es, tenemos respuestas. Ahí está, Aldo Mariátegui, no a la cuestión de confianza, y Augusto Álvarez Rodríguez sí a la cuestión de confianza. Tenemos esos resultados entonces en nuestra pregunta. El gobierno debe plantear la cuestión de confianza por el ministro de Educación Jaime Saavedra. 56% no a la cuestión de confianza, 44% sí a la cuestión de confianza. Aldo, has triunfado. Pero está pegado. Está pegado. Se ve que va a ser un tema que esta semana va a dar mucho caldo. Bueno, y así es, y nos vamos. Así es que hasta el próximo domingo. Chao, chao. Hasta luego.